Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Porfa. Como siempre os digo, entendemos vuestro entusiasmo y lo compartimos además, pero os agradeceríamos que fuerais a expresarlo unos metros más allá. Así podemos empezar la siguiente mesa redonda con unos invitados verdaderamente de lujo, de lo mejor de la
de la profesión del periodismo y de la escritura en España. Así que os dejo con la moderadora que ha traído el látigo, Berna González Arbur, o sea que no hará problema. Y vuelvo a decirlo, los que estáis al fondo, a vosotros no os oís, pero nosotros os oímos absolutamente bien. Así que ir un poco más allá a expresar el entusiasmo. Bueno, hola, sí. Buenas tardes y gracias por estar aquí de nuevo y gracias, Ángel. He pensado que no quiero extenderme mucho en el currículum de los periodistas que me acompañan porque no quiero robar tiempo a sus opiniones. Creo que todos son de sobra conocida. Lo ha dicho Ángel, son los mejores periodistas de crimen, de sucesos, de investigación y no solo, también de información internacional en el panorama español. Así que muy brevemente diré 3 o 4 cosas de cada uno, pero vamos a escucharles, que es lo más importante. A mi derecha, Cruz Morcillo, periodista de ABC y Telecinco y grandísima escritora, doy fe, con Departamento de Homicidios o La Hermandad del Mal, que ha presentado hoy mismo o ayer. Luis Rendueles, compañero mío en El Sol, aquel viejo periódico, hoy en Prensa Ibérica, también ha pasado por Televisión Española, por Antena 3, etcétera, etcétera. Territorio Negro, Los ratones de Dios, son algunos de sus libros. Patricia Simón, aquí a mi izquierda, gran periodista también con experiencia internacional, va a publicar, me acaba de decir, un ensayo próximamente sobre Ucrania, me has dicho, sobre la guerra, pero es autora de Miedo, de Mujeres que se mueven, y demás libros, y colabora, trabaja en La Marea, en Pícara y en algunos medios más. Carlos Quílez, al fondo a la derecha, Manos sucias, Contragolpe, Sigue la mala vida, trabaja en La Sexta, en TV3, El Taquígrafo. Bueno, lo dicho, no me extiendo más porque les conocéis y vamos a escucharles, que es lo más importante, desde luego, insisto, los mejores periodistas de sucesos y grandes escritores. Y la primera pregunta es obvia. ¿Qué os permite la literatura que no os permite el periodismo? Venga, Cruz, si quieres, arranca. Que hable Carlos o Luis, que tienen más experiencia y son mejores periodistas que yo, ¿no? ¿Yo empiezo? Tú empiezas, Cruz. Bueno, el espacio, buenas tardes, Gijón. Gracias por estar aquí, es un placer, lo dije ayer y lo reitero. Lo que tiene la literatura o el espacio que te ofrece un libro es, primero, el espacio, que se nos queda muy corto en el periódico diario, en las crónicas de televisión, en las crónicas de la radio, en profundizar en la falta de censura. Ayer hablabais de censura. El libro es un territorio mágico y único donde uno puede expresar lo que le dé la gana, elegir al editor y contar lo que quiera. Es un espacio no elástico del todo, porque no hay espacio elástico del todo, y yo creo que los periodistas de sucesos, donde somos realmente nosotros, no sé si lo compartís los compañeros, es en un libro. Al final todos tenemos la vocación de escribir un libro. Cuando llevamos tanto tiempo contando maldades, contando las miserias humanas, creo que todos tenemos la vocación de volcarlo en un libro, de ensanchar ese espacio. Todos somos grandes lectores, lo tengo comprobadísimo. Accedemos a los libros con una humildad, si me permites, Berna, que tal vez no tienen el que viene directamente a escribir. Es decir, los periodistas llegamos a los libros con un complejo, si queréis, de oye, que yo soy periodista, soy pequeñito, no soy escritor, pero quiero contar más cosas porque he tenido acceso a más cosas, ¿no? Y esa humildad tal vez yo creo que está reflejada en los libros de cada uno de nosotros, ¿no? Y por otra parte tenemos ese mimo, y acabo, ese mimo, ese cuidado por el dato, por la exhaustividad, por la documentación, que me parece imprescindible en un mundo de medias tintas y en donde algunos escritores de ficción se permiten, está muy bien la ficción, a mí me encanta, pero algunos escritores se permiten tales bagatelas que yo digo, ¿de dónde se han sacado esto? Si no he conocido nunca en 25 o en 30 años en España un crimen donde esto ocurra.
Entonces nosotros tenemos ese prurito, esa contención, yo creo, ¿no? Tú también, Berna, porque tú eres periodista igual que nosotros, aunque no hagas suceso. Esa contención que yo creo que es un plus en este mundo de medias tintas y de periodismo a veces gore y de literatura a veces gore. Carlos. Bien, muchas gracias y hola. ¿No se te oye? Hola, sí. Buenas tardes y gracias de nuevo por vuestra atención. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cruz. Efectivamente, yo no solamente estoy de acuerdo, sino que creo que la literatura de eso que se llama el true crime, ¿no? o la literatura de la no ficción, también es un género periodístico. Esto lo solté en un certamen literario hace 10 años y la prensa literaria erudita del lugar me tildó, pues eso, ¿no? Un gacetillero, ¿no? Pero ¿cómo osa hablar de literatura cuando se trata de un periodismo alargado y no sé qué decían y tal, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí. Es decir, yo creo que la novela de no ficción, la literatura de no ficción, el true crime es una forma de periodismo, donde se incluye que todo eso que nos ha explicado Cruz, que no nos cabe, ¿eh? Yo tengo que cubrir, cuando trabajaba en la cadena SER, por ejemplo, por poneros un dato nada más, un juicio de 5 o 6 horas de una violación execrable, con testigos, con acusado, lo tiene que resumir en 50 segundos. Y por lo tanto, en 50 segundos tienes que ir al dato y sin dejar ninguna, dijéramos, ápice a nada que no fuera una cosa absolutamente comprimida. De hecho, buena parte de mis inicios como escritor, yo mismo me daba cuenta que pecaba por ir demasiado a lo concreto, demasiado rápido al desenlace de la escena o del capítulo como consecuencia de mi situación de mi trabajo habitual como escritor, ¿no? Pero ¿qué nos permite la literatura? Nos permite, además de dar información honradamente obtenida y lo mejor explicada que sabemos y podemos, que es el periodismo, una definición que me acabo de inventar, nos permite en un momento dado poner nuestras emociones. Cuando yo cubro un juicio por una violación, el lector o el oyente o el telespectador le importa un bledo si estoy afectado por lo que estoy contando, le importa un bledo cómo me he levantado esa mañana o cuáles son mis sensaciones respecto a la justicia o la injusticia del proceso penal. Lo que quiere es que le explique el juicio. Sin embargo, en el libro, y es lo que hacemos, sin embargo, en un libro nos permitimos estirar, nos permitimos explicaros cómo nos afectan según qué cosas con las que nos enfrentamos, con una incorporación al dato y a la información de emoción que, voy a citar solamente uno de los libros de Cruz, ¿no? Si leéis Palabra de Amor, ganador del Walsh hace unos años, en Palabra de Amor es mucho más allá de un retrato de la mafia rusa. Cruz nos explica cómo sufrió la mafia rusa y eso sus crónicas en ABC no lo tenemos por qué leer, porque yo lo que quiero es que me explique cómo es la mafia rusa y no cómo es ella, pero la literatura sí, ¿no? Y este es el elemento que nos lleva, pues eso, a los que somos unos ansias, a dar ese paso y decir, bueno, pues sí, yo me considero más periodista que escritor, o periodista antes que escritor, o solo periodista, si queréis. Pero es verdad que en la literatura encontramos un espacio extraordinario para poder darnos un poquito más de nosotros. Me encanta escucharos, se oye, porque ayer tuvimos una mesa, supongo que muchos estabais presentes, en las que fuimos muy críticos con el periodismo. Y me encanta escucharos porque sois muy buenos periodistas y habláis desde el amor al periodismo y la dedicación. Y yo al final ayer rompía una lanza por el buen periodismo porque más allá de las empresas, de los poderes mediáticos, esto es el periodismo, ¿no? Periodistas que amenazados o perseguidos por la mafia rusa o que se involucran, como dice Carlos, sentimentalmente incluso con algún asunto. Patricia, cuéntanos tu respuesta a esta pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que es una extensión del periodismo, es otro formato y es el que nos permite ir a historia, a profundizar y a explicar el sistema, ¿no? Hay que pensar que el 80% de las noticias que lee la ciudadanía lo hace a través de un móvil. Por lo tanto, el tiempo de atención es mucho menor. Hacer reportajes de más de 5 minutos y que se lean, si sabes que te van a leer en el móvil,
pues se siguen haciendo y lo seguimos escribiendo y yo hago muchas crónicas incluso de 20 minutos, pero a sabienda de que es un repositorio donde hay personas que tienen que buscar el momento para abrir el ordenador y para leerlo. Estoy hablando de prensa digital. Y yo creo que el periodismo más eficaz o que cumple más con su función es aquel que desvela el sistema, que te permite entender cuáles son las dinámicas que hay detrás de un hecho, quiénes son los actores que promueven esas dinámicas y cómo evolucionan las historias de los protagonistas, ¿no? Y eso no lo podemos hacer ni en una noticia de actualidad, ni muchas veces en un reportaje en profundidad, como digo, que hemos podido dedicar un mes a hacerlo. Y luego porque el periodismo de investigación requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero también necesita espacio, ¿no? Es decir, como contaba el compañero, contar un juicio en 40 segundos es un arte y es lo que te da el oficio. Pero lógicamente si tienes más tiempo vas a poder explicarlo mucho mejor, ¿no? Eso por una parte. Y luego creo que también el libro como formato de la crónica periodística, que es el que yo hago, creo que devuelve a la ciudadanía la posibilidad de, ante una actitud que es distinta, no es la misma la actitud que tiene el lector, la lectora, cuando va a leer un artículo de prensa que cuando se sienta a leer un libro. Es decir, hay un afán de dejarlo todo aparte y dedicar un buen tiempo a entender, ¿no? Y en un momento en el que efectivamente la realidad nos llega tan fragmentada, nos llega por noticias que muchas veces pues es la última hora, el libro te permite conectar en otro nivel con el lector y la lectora, ¿no? Que se siente realmente para entender todo ese proceso. Y yo creo que hay historias. Hay muchos libros que han surgido de artículos de prensa, es decir, que hemos escrito un artículo y hemos dicho aquí hay un tema, pero que necesito desarrollarlo muchísimo más, que cuando hemos tenido suerte lo hemos convertido en una serie y que nos hemos dado que necesitaba mucho más y que hemos tenido la suerte de poder publicarlo y creo que ahora mismo además la prensa, la crónica periodística, el ensayo periodístico está viviendo un momento buenísimo, no solamente aquí sino en América Latina, que yo creo que también es una fuente de inspiración porque realmente había necesidad por parte de la ciudadanía de que le contasen con rigor, profundidad y honestidad, que es el oficio del periodismo, muchas historias que en la prensa pues le podemos dedicar mucho menos tiempo, ¿no? Luis. Bueno, buenas tardes. Yo estoy un poco con Carlos, no me considero escritor, sería como si un tío que hace parrillas en el McDonald's se considerara cocinero. Yo me gustaría ser escritor, pero soy periodista y los libros que he escrito, igual que con Manu Marlaska en la radio, son siempre sobre true crime, sobre casos reales. Eso es mucho más sencillo, porque casi cualquier crimen real para mí tiene un libro dentro. O sea, ayer se murió un trabajador de San Lorenzo de la Playa, un amaquero, un señor polaco. Seguro que hay una historia maravillosa en ese señor polaco que viene a Gijón, trabaja en las hamacas todos los veranos que habrá estado. Seguro que eso tiene un libro. Y los crímenes reales casi todos tienen un libro. Y a mí me maravillaba como con sumarios reales, Domingo Villar, que ya no estará aquí, y Lorenzo Silva hacen unos libros maravillosos de ficción, ¿no? Yo soy incapaz de eso. Yo cojo casos reales e intento explicarlos, como decía Carlos, con honradez y con documentación y de forma que sea entretenida y barnizarlos un poco, moldearlos un poco, pero me falta esa... Y hablando de por qué nos permite que no el periodismo, pues mira, el periodismo ya es casi digital. Y hay un estudio de Microsoft que siempre citamos Manu y yo, que a partir de 6 segundos la gente pierde el interés. 6 segundos. Luego en 6 segundos no puedo casi ni decir amaquero polaco muerto San Lorenzo. O sea, la radio quizás es el único medio donde ahora yo siento que puedo expresarme con Julia y con Manu 20 minutos hablando de un caso, despacio, y además de la radio, los libros. El libro de la Catedral de Santiago con todas las miserias de la gente que había allí, para mí fue una maravilla. Es un lujo, es como ir a cenar marisco, ya no puedo cenar marisco, tengo alergia. Es como ir a nadar hasta una boya, para mí es un privilegio, pero es casi un recreo. No me atrevo a pasar a la ficción, ni creo que tenga esas condiciones, pero sí que el libro para mí es una mezcla de recreo y de desahogo, de cosas que no puedo hacer en el día a día y las hago en un libro. Quiero que nos contéis, yo creo que el público estará deseando saber qué sucesos, o en tu caso es más en la escena internacional, os han desbordado tanto la crónica puntual periodística, de radio, de prensa, que habéis necesitado investigar y convertirlo en un libro. Que nos contéis un caso real. Mira, yo
Sí, te voy a citar un caso que me impactó por excepcional y que finalmente lo llevé a un libro, que es un caso que tenía que ver con dos supuestos agentes del servicio secreto francés que fueron interceptados de forma casual por la policía autonómica en Cataluña hace unos años y que portaban en el maletero del coche un arma extraordinaria, un arma de metraquilato, un arma a lo chacal, un arma con una capacidad de, dijéramos, no sé, de 400 metros o 300 metros de distancia, en fin, un fusil de primera magnitud, ¿no? Y esta gente estaban aquí para llevar a cabo algún tipo de magnicidio que no se pudo determinar, fueron detenidos y después, en fin, la intervención de los servicios secretos españoles, de la Guardia Civil que jugó un papel allí un poco de intermediario, el fiscal catalán que hizo de más y de menos, total, que quedaron medio en libertad y cuando llegó el juicio no se presentaron y de este tema no se acuerdan. Yo he hecho un libro de esta historia, ¿no? Evidentemente tengo mucha información, pero tan poca información que tuve que añadirle pues qué venían a hacer aquí, entonces me lo inventé. En fin. Y perdona que te interrumpa, ¿y ahí inventas? Sí, además lo explico en el prólogo para que el lector tampoco se sienta engañado. Dirá, oye, esta paella tiene arroz, tiene cigalas y tiene gambas, pero el conejo y el pollo lo he puesto yo. Entonces lo explico para que no se sienta. Yo de ahí he hecho una novela, pero de donde creo que hay, parafraseando a Rendueles, ¿no? Algún tema importante, es decir, ¿por qué escribimos? No quiero hablar en nombre de todos, pero probablemente cuando yo que he cubierto centenares de juicios en estos 30 años, centenares de juicios, he ido más juicios que muchos abogados, ¿no? Cuando ahora, con 55 años, un juicio me estruja el pecho, entiendo que a aquel que no ha ido a juicio, si no tiene ese conocimiento, le tiene que estrujar 10 veces más, ¿no? Y es eso lo que me genera interés. Y sobre todo, esa vertiente del contacto del periodista, por eso hablaba, a mí me interesa mucho la mafia rusa, por eso leo ABC, pero me interesa mucho más cómo afectó a ella o cómo ella vio o cómo sufrió la mafia rusa, que ya me ha explicado en la prensa, ¿no? En el caso de Barcelona os lo voy a explicar, si me permites, en un minuto nada más, porque no quiero acaparar. Se llevó a cabo, yo recuerdo que informé de la detención de José Rodríguez Salvador. José Rodríguez Salvador era el violador del Valle Brón, que es un barrio de Barcelona. 45 violaciones, un animal, un monstruo, un depredador. Fue a juicio, el juicio fue absolutamente horrible para las víctimas, fue una barbaridad y demás. Este señor fue condenado a 200 años, de los que solo cumplió 20 y tantos en función del ordenamiento jurídico penal que así lo estipula. Y cuando faltaba poco para salir, que digo, llevo tantos años en esto, estuve en la detención y estuve en el momento en que había cumplido la pena, han pasado un montón de años. Hablé con su abogado, con José Ángel Plaza Escudero, y le dije, oye, tu cliente, el violador del Valle Brón, ¿cuándo sale, no? Entonces él me dice, pues está a punto de salir, le quedan 7 meses o 8. ¿Y sabes qué me ha dicho, Carlos? Me ha dicho que no solamente, yo le pregunté, oye, pues está curado, ¿no? Está resocializado, está... Dice, no solamente no lo está, sino que me ha dicho que como las víctimas en el juicio de hace 20 años, que yo cubrí, le imputaron y le identificaron, ahora lo iba a volver a hacer y las iba a matar. Claro, cuando a un periodista viene una fuente de información y te lanza esa patata caliente en las manos y te queda así, empiezas a cuestionarte todo. ¿Qué he de hacer? ¿Es mi papel? ¿No es mi papel? Yo tengo que informar, pero tengo que preservar. Estás hecho un lío, ¿no? Con debates que con 55 años sigo teniendo, En estos momentos tengo un debate sobre qué hemos de hacer con toda la basura que nos está filtrando Villarejo. Si la hemos de dar o no la hemos de dar, no lo tengo resuelto. No lo tengo resuelto. Os lo iba a preguntar. No lo tengo resuelto. Pero ahí sí que lo resolví. Me fui a ver al magistrado. Y le dije, señoría, don Pedro Martín, por cierto, falleció no hace demasiado, desgraciadamente, en un accidente de tráfico, que era el juez sentenciador. Y le dije, mira, lo digo porque esto es una novela, sé que me estoy extendiendo, pero esto es una novela en sí misma. Le dije, señoría, mira qué me ha pasado. Me ha dicho este abogado esto y tal. Él me escuchó, hombre veterano, prudente y templado, mucho más que yo, y me dijo, ¿no te das cuenta que te lo ha dicho para que me lo digas? Efectivamente, el juez tomó nota y estiró la ley, y estiró, ¿no? El papel lo soporta todo, lo estiró de tal forma que posibilitó un cierto control, una vez en libertad, de este individuo para preservar lo que había anunciado que iba a hacer, ¿no? Bueno, esa historia es la primera vez con la que me encuentro. Y en la medida que es la primera vez en la que me encuentro, después de centenares de juicios, es candidata a una novela. ¿Qué tiene que tener? Pues esa singularidad, esa especificidad, ese elemento diferenciador que a ti te marca, te desborda, y que piensas que en la medida que a ti te marca puedes, ¿no? No me acuerdo qué decía, y acabo decía Benedetti, ¿no? No me acuerdo que decía que si una historia no te apasiona no puedes apasionar al lector, ¿no? Pues un poco es esto.
Cruz. Lo de que yo me quedo con lo de Carlas, lo de que te estruja el estómago, ¿no? Es decir, a nosotros nos estruja el estómago y nos hace picadillo tantas cosas de las que cubrimos que es muy difícil seleccionar. Creo que de las 4 periodistas, bueno, salvándote a ti, Berna, de los otros 4 que estamos en esta mesa, el único que ha escrito, que ha sido capaz de dar el paso del gacetillero, como él se llama, y yo también me identifico a una novela, ha sido Carlas, ¿no? Por ese miedo de añadir el conejo y el pollo, que él se ha sido valiente y lo ha hecho, ¿no? Y por esa cosa que decía Luis y también Patricia del miedo que tenemos, ¿no? Vamos a ver, hay una cuestión, Carlas ha dado un ejemplo magnífico, pero piensen ustedes que todos los casos que cubrimos, las 4 personas que estamos sentadas en esta mesa, aparte de Berna, que ha cubierto otras muchas, son muy, muy dolorosas, muy, muy traumáticas y, como dice Carlas, poca gente las aguantaría. Yo lo comentaba ayer, ¿no? Entonces a ti te plantea el reto de ¿qué elijo? Porque yo no elijo a las historias, yo creo que las historias me eligen a mí. Es decir, hay una cuestión, yo por ejemplo que estoy en la tele también, la tele que está tan dada al seguimiento diario, a lo que se dice de el crimen mediático, ¿no? Porque en la prensa es un poco diferente, o era un poco diferente. El crimen mediático, y se supone que eso es lo que más interesa y lo que más interés concita, y no coincide con lo nuestro, curiosamente. A veces no coincide con lo nuestro, porque las historias que nos tocan a nosotros son mucho más personales, son mucho más de tripa, como decía Carlas. Cuéntanos un caso pues mira, que te haya impactado tanto, ¿no? Bueno, a ver, yo lo tengo muy claro porque he escrito solo 4 libros de no ficción, y los 4 libros son de casos que o los vomitaba, entre comillas, y los sacaba en un libro, o me iban a comer a mí las tripas, como decía Carlas, ¿no? La mafia rusa, porque yo era una niña y Carlas sabe muy bien, mejor que casi nadie, a la presión que estuvimos sometidos, al escarnio público, a un montón de cosas. Lo último es un vídeo que sale hace poco donde un juez de la Audiencia Nacional reconoce que no va por nosotros y aún así nos pidieron 3 años de cárcel, pero el tipo no iba por nosotros, iba a por un fiscal al que le tenía manía, ¿no? Y nosotros nos vemos en medio. Y esto tiene mucho que ver con lo de Villarejo, que tiene tanta fantasía y tiene esa áurea o ese aura, y que yo creo que los que estamos aquí conocemos bastante bien y podemos desmitificar o mitificar bastante bien, ¿no? Bueno, la mafia rusa, por un lado, y luego casos que a mí me tocan las tripas. El crimen de Asunta, ¿no? Una niña deseada, fue finalista del Walsh, estuvimos aquí presentándolo. Es una niña que yo lo resumo en una frase, es el capricho del abuelo. Una familia bien de Santiago, ciudad de provincia, donde hay que adoptar a una niña porque forma parte de esa cosa para que quede bien la familia bien, ¿no? La familia bien que preside los círculos sociales de una ciudad, le falta una niña porque no tienen una niña propia, ¿no? Y encuentran a la niña perfecta y la matan. Y a mí eso me rompe, porque además tengo la suerte, entre comillas, de poder acceder a las comunicaciones personales de una pareja absolutamente frívola, donde todo lo que le importa es quedar bien en una ciudad como Santiago, un periodista, una abogada, 2 vagos, en resumen, que viven del patrimonio familiar y que la hija es un adorno más. Entonces yo elijo esa historia. ¿Era la historia más mediática? Bueno, tal vez en ese momento sí, pero yo no la elijo por eso. Yo la elijo porque Asunta es una niña superdotada que quiere ser cada día mejor y con la que yo me identifico como un mueble que dejan abandonado y que es un objeto desde el primer día, ¿no? Y el 4 libro hablo de la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque para mí la enfermedad mental está absolutamente orillada. Los criminales que cometen crímenes y que tienen una enfermedad mental no se les distingue de los demás, porque vamos en esta sociedad al bulto donde todo es lo mismo, ¿no? Y es lo mismo la madre que mata a 2 niños que tienen una enfermedad sin diagnosticar, es lo mismo que Noelia Domingo salga y esté curada, según los psiquiatras,
pero su madre de 80 años no pueda controlarla y dé una puñalada a alguien, entonces salimos todos como en la venganza justiciera del oeste, hay que encerrarla, hay que matarlos, a estos hay que matarlos, ¿no? Y al final, a mí me interesan los parias de la sociedad. Después de ver a tantos poderosos, los sucesos, los que hacemos sucesos, tratamos con los parias de la sociedad. Sin duda es el mejor territorio Y literario. a mí me interesan muchísimo esos. Gracias. Patricia. Bueno, yo como Luis siento muchas veces que muchas de las historias que hacemos tendrían para un libro, ¿no? Porque en realidad cada persona tiene una historia y normalmente siempre hay muchos factores interesantes. Y a lo mejor los dos primeros sobre mujeres que se mueven, que es sobre historia de mujeres migrantes, y el de las maras y las personas que huyen de Centroamérica por las maras, responden más a ese impulso. Pero el de miedo, realmente lo que hay detrás es la preocupación por la crispación social y por lo difícil que resulta hoy en día para muchas personas hablar sobre lo que les preocupa con sus seres queridos, con sus compañeros de trabajo, con su entorno, por esta crispación social, ¿no? Y precisamente siendo periodista internacional, cuando surge la idea del libro, y esto me parece interesante, es cuando con la pandemia pues me dedico a documentar las consecuencias de la pandemia en los hospitales, las residencias de personas mayores, con las personas sin hogar, y en todas las entrevistas, más allá de las primeras preguntas, que siempre son las respuestas más obvias, empiezan a aflorar miedos, que no son los miedos obvios también, vinculados con el coronavirus, sino miedos que tenían que ver con lo que había pasado en este país en los últimos 14 años, desde la crisis que estalló en 2008, y que era el miedo a los otros, a las personas extranjeras pobres, a las que no responden a los estereotipos que tenemos, el miedo a la pobreza, que es con el que ha jugado gran parte del empresariado, sobre todo de las grandes empresas, ¿no? para normalizar la precariedad, el miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Y me doy cuenta de que como periodista en los últimos años había ido creciendo esta sensación de, sobre todo desde el periodismo de derechos humanos, de ir condenando y juzgando, ¿no? Pues estas personas, la ciudadanía no se moviliza lo suficiente, no está suficientemente comprometida, y una posición de superioridad muy peligrosa, y que no había tenido en cuenta en muchas de las coberturas el papel que juega la política de los miedos y los miedos, ¿no? Y en el libro lo que te permite es, por una parte, volver a investigar cómo se instrumentaliza el miedo, quién está azuzando el miedo, para qué sirve el miedo, toda esa estrategia internacional del miedo, pero también cómo ha afectado el miedo a muchos de los protagonistas de las historias que había ido haciendo en estos 20 años de periodista. Y lo que creo que surge de ese proceso de reflexión y de revisión es ser mucho más comprensivo y sobre todo un creciente interés, y ahí coincido mucho con Cruz, que además de las personas que han sido expulsadas de la sociedad, el interés por entender a quienes no entendemos, ¿no? Que me parece ahora mismo urgente en el periodismo, de querer entender quiénes son los votantes de Trump o quiénes son los paramilitares en Colombia, porque si realmente no entendemos a quienes despreciamos, ese afán de coser la sociedad de nuevo va a ser imposible, y eso también requiere mucho espacio y mucho tiempo. Entonces, bueno, por eso escribí ese libro, ¿no? Me decía, ahora te doy la palabra, Luis, pero me has recordado un consejo que me contaba una periodista, María Ramírez, hace unos días, que la entrevisté por un libro sobre periodismo, que estuvo en Harvard estudiando con la beca Nieman, y el mayor consejo que le dio el profesor fue, consejo para ser periodista de hoy, léete los cuentos de Chekhov 2 veces al año, ¿no? Y por mucho periodismo, y era por eso, por la capacidad de comprender y empatizar con aquel que no conocemos. Luis, ¿qué casos te han desbordado? Bueno, muchos, pero cuando bueno, yo era joven y era becario en El Sol, donde tú eras más joven, bastante más joven, me fascinaban los asesinos. Yo había visto muchos asesinos en el cine, en las pelis, y yo buscaba casos con asesinos, buscaba asesinos brillantes, asesinos muy inteligentes, asesinos carismáticos. Yo en estos 30 años los que he conocido son bastante de zapatilla, bastante garrulos. El asesino de La Baraja, por ejemplo, mató a 5 personas en Madrid, dejaba esas cartas, ¿no? Y resulta que se entregó borracho él mismo porque no le podían detener, no tenía nada. O sea, Alfredo Galán no tiene nada, es un tipo totalmente mediocre.
con el paso del tiempo fui dándome cuenta de lo que hablaba Cruz, ¿no? Que nosotros conocemos a la gente en el peor momento de sus vidas, en el peor. Cuando han matado a una hija suya, cuando han matado a una mujer, y vamos a su casa y les pedimos que nos cuenten su vida. Y esa gente tiene una sensibilidad extraordinaria. Y por hablarte de uno, te digo, en el último libro que hice con Manu, Sergio Morates, el asesino, hablo primero del asesino, todavía me quedan tics y las víctimas son Laura y Marina, dos chicas, una chica de Cuenca y una chica ucraniana. Era una exnovia, la engañó, le pidió que fuera a su casa a devolverle el verano de 2020 en Cuenca, a devolverle la poca ropa que le quedaba, y cuando ella no se fiaba, fue con una amiga, las mató a las dos con unas bridas de caballo, ¿no? Se escapó, se escondió en Rumanía, bueno, al final volvió. De esa historia lo que me fascinó fue la figura que yo creo que es relativamente reciente, de la policía sombra, es decir, un policía que te ponen a un sospechoso para que coja confianza y te vaya contando cosas. El policía sombra, que es un tipo que se llama Fran, un andaluz extraordinario, y me fascinó la madre del asesino. Yo pensaba que la madre del asesino no iba a ayudar a detener a su hijo, la madre del asesino le convenció para que volviera desde Rumanía, es una señora de los pies a la cabeza, hasta tal punto que cuando el policía iba a su casa a preguntarle detalles sobre su hijo, dónde podía estar su hijo, qué aficiones tenía su hijo, qué botella de agua mineral bebía su hijo, que luego la encontraron en el lugar del crimen y sirvió para condenarle, una botella de la Virgen de Lourdes, pues hasta tal punto que ella sabía que el policía tenía alergia a los perros y ella tenía perros. Cada vez que el policía iba a casa de esa señora a interrogarla para ayudar a condenar a su hijo a 20 años de cárcel, la señora pasaba la aspiradora por toda la casa, para que el policía no tuviera ningún problema para respirar. Me parece de una humanidad impresionante, ¿no? Y ese es el caso que más Sergio Morate, Cuenca, Laura y Marina, 2020. Me estás recordando un caso que está estos días en las televisiones, en la prensa, que es Marta, no me acuerdo cómo se llama. Marta Calvo. La que han descuartizado, ¿no? Calvo, que es un caso siniestro, no sé si lo estáis siguiendo, que es él reconoce que la ha descuartizado, cosa que no conlleva, por lo visto, mayor delito tan grave, ¿no? Pero no que la ha matado, ¿no? A raíz de este caso, o sin este caso, con los que conocéis, ¿creéis que hay gente mala? O sea, ¿hay gente mala o hay gente en malos momentos o hay gente psicópata? ¿Cómo podemos comprender o calificar a estas personas? Carlos. No sé si soy el más adecuado, porque no tengo conocimientos ni de psicología suficientes, forense, ni de sociología. Te puedo hablar de una impresión que tengo por los juicios que he cubierto y por la sensación, por lo tanto, muy cogida con pinzas. Yo creo que hay estudios que hablan de ese porcentaje pequeño, de 2, 3, 4, 5% de lo que sería la criminalidad, atendiendo a estudios penitenciarios como lugar donde está el crimen. El crimen está en todos los sitios, pero bueno, allí hay una parte indubitada del crimen, que se sitúan como psicópatas, ¿no? Y el psicópata tiene un elemento, dijéramos, que nada tiene que ver con el resto mayoritario de la criminalidad, que sería lo que los grandes teóricos hablan de sociópatas. Dicho de otra forma, el psicópata sería, el otro día lo hablábamos en una cena, el psicópata sería aquel que no empatiza con el dolor que provoca, entre otras cosas, insisto, no soy psicólogo, por lo tanto, si hay alguno aquí va a hacer una definición más correcta que la mía, y el sociópata, sin embargo, sí, en una mayor o menor medida sí que sabe el alcance del daño que es capaz de hacer, y eso le puede retraer en un momento dado, o no, de llevar a cabo una mayor, ¿no? Entonces, si existe el mal, pues sí que existe el mal, pero yo creo que es consustancial con la condición humana. Mira, hay una película de Lee Marvin que acaba en una escena, es una película muy curiosa, porque la protagoniza Sidney Poitier, que es negro, pero sin embargo es el prota, ¿eh? Y Lee Marvin es blanco, pero es el malo, ¿no? Y la última escena sucede en un tren y hay una pelea, ¿no? Y entonces en la pelea, pues Sidney Poitier pues, le pega, ¿no? El policía le pega hasta que le tira por el tren y muere Lee Marvin, ¿no? Y hay una voz en off que dice algo así, pues estoy pensando, ¿no? ¿Cómo has podido hacer esto, ¿no? ¿Cómo has podido matar, ¿no? Dice, eres malo, eres malo, ¿no? Y decía, no, soy humano, decía él. Por cierto, aprovecho, permíteme un segundo para explicar que es el primer caso que yo conozco de una censura franquista, de un censor que no cortaba películas, sino añadía. Era un censor que para censurar, en vez de cortar el trozo que salía una señora en ropa interior o lo que fuera, pues añadía. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo de la siguiente, como acabo de explicar, el prota era negro
y el malo era blanco, y esto en una película de los años 60 y tal, en el franquismo no se podía consentir que un blanco fuera malo y el negro fuera bueno, ¿no? Por lo tanto, cuando Sidney Poitier le golpea y cae Lee Marvin, y cae justo cuando el tren pasa por un río y cae hacia abajo y se ve la imagen de la cámara y el tal, se hace negro, ahí acaba la película, ¿no? No, pues se hace negro y el censor artista, yo le llamo el censor artista, añadió, volveré. Es decir, como diciendo, no, matar no lo mató, porque era blanco y tal, ¿no? Bueno, permitirme esta coña, pero lo digo porque en esa misma escena, poco antes, se ha hablado de la maldad y decía, no soy malo, soy humano, ¿no? Va con nosotros. A mí, es una opinión, ¿eh? Sí, yo con la misma cautela que Carlos, sin tener conocimiento, este caso que tú has citado, Berna, de el asesino, el presunto asesino, porque todavía no ha sido condenado, no sé si en esta última hora ha habido veredicto, creo que no, de Jorge Ignacio Palma, es un psicópata de manual, lo han dicho los que saben de esto, ¿no? Estamos en esta sociedad a veces tan infantilizada y tan bien queda, de alguna manera, que pensamos, no, es que todo el mundo tiene un motivo. No, el mal existe. El mal existe y hay psicópatas que disfrutan haciendo el mal. Y yo creo que las personas que estamos que estamos sentadas en esta mesa por nuestro trabajo profesional, pero incluso mucho de nuestro público que nos está escuchando, por gente que han conocido, no hay que tener ninguna tesis para saber que el mal existe y que hay gente que disfruta haciendo el mal, ¿no? Carlos ponía un ejemplo literario muy bonito. Tú acabas de poner un ejemplo de un psicópata. Yo creo que podíamos hablar en esta mesa, no hemos hecho memoria, pero de psicópata muy claro de nuestra historia criminal, ¿no? De gente muy mediocre, como bien decía Luis, porque en la literatura, la diferencia entre la literatura y el periodismo es que la literatura suele recubrir al psicópata o al malo de un aura, bueno, le atribuye unas virtudes que en realidad no tienen. O sea, la mayoría de los tipos que matan en cadena o que matan a una o a dos personas son unos mierdas, así lo digo, perdonadme la vulgaridad. Son gente que no vale para nada y que no ha hecho nada digno de mención en su vida. Y que a veces incluso somos los periodistas los que los encumbramos después de haber cometido el mal, ¿no? Tú te vuelvo a recurrir a Jorge Ignacio Palma, un tipo que es la personificación de que le importa el otro nada. Dices tú, bueno, ha admitido que la descuartizó. Vale, ha admitido que la descuartizó, pero es que para descuartizar a alguien, si solo se le ha muerto, ya hay que tener una sangre fría y ya hay que tener un asco al ser humano muy enorme, ¿no? Porque, hombre, si a ti se te muere una chica y tú no has hecho nada, lo normal de una persona normal es que tú llamas por teléfono y dices, se me ha muerto esta chica, estábamos teniendo relaciones y ha tenido X, ¿no? Pero es que han ido 8 chicas a contar cómo las trató, como a marionetas, como a basura, cómo les introdujo cocaína en sus partes íntimas, cómo abusó de ella y cómo les daba igual lo que les pasara. Pero fíjate, a mí de todo esto, lo más perverso como mujer y como periodista es cuando el tipo dice, yo no me acuerdo del nombre de esa mujer, yo no sé quién es esa chica. Es decir, le has metido cocaína, no voy a decir la barbaridad, pero todos imaginan dónde, le has metido, has estado a punto de que se muera, porque 3 se murieron o las mató, ya veremos, y no sabes ni cómo se llama. La tratas como a una caja de cerillas, como a un cenicero, como a un, no sé, ¿sabes? Entonces, a mí alguien me va a decir, no, es que el ser humano es bueno por naturaleza, Hobbes, y se hace malo porque lo hace la sociedad. No. Hay psicópatas, hay gente a la que le da igual el otro, por supuesto. Y nosotros, los que estamos sentados en esta mesa, nos lo hemos encontrado, yo creo que en demasiadas ocasiones. Patricia. Bueno, a mí es que este tema me apasiona, entonces, porque
porque efectivamente es que los malos son muy diversos y tenemos algunos que son como los estereotipos de malos, pero luego hay otros que no tenemos tan identificados, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado que fui a Mozambique tras los atentados de Palma, los atentados de un grupo yihadista, pues lo que me encontré cuando empecé a hablar, claro, yo iba con la imagen del yihadista de la guerra de Siria, muy ideologizado, con un papel de la religión muy potente y demás, y en Mozambique lo que me encontré que es que el yihadismo no tiene nada que ver con el de Oriente Próximo, es que muchos de los combatientes de estas filas han llegado ahí como una salida laboral. ¿Esto significa que lo esté justificando? No, pero no tiene nada que ver el recorrido vital que haces para que al final venga un grupo extranjero, te ofrezca como sicario un empleo y termines actuando porque es la única forma de sacar adelante a tu familia o mejorar un poco las condiciones, que tiene mucho que ver también con parte del reclutamiento de los paramilitares, ¿no?, en Colombia. Pero por otra parte, siempre recuerdo una entrevista que hice a un paramilitar colombiano que, bueno, pues estaba colaborando con la Fiscalía, supongo que porque eso le daba algún tipo de beneficio en términos de condena de prisión, de reducirla, y hubo un momento en el que en Colombia, cuando pasan los paramilitares por las aldeas y cometían esas grandes masacres, lo habitual era que descuartizaran a sus víctimas y las enterrasen o las dejasen tiradas. Entonces, claro, para eso utilizaban motosierras y le pregunté porque la teoría era que de esa manera extendían el terror y por tanto la gente huía antes, no tenían que matar a tantos y avanzaban más rápido en el territorio. Una buena causa, vamos. Claro, tenía una finalidad. Pero en su mentalidad, y cuando se lo pregunté me dijo, ah, no, porque así es más rápido enterrar. A la hora de enterrarlos, el agujero que tenemos que excavar es menor, ¿no? Y pensé, ¿qué nivel de deshumanización tiene que haber alcanzado este hombre para que esa sea su respuesta automática, ¿no? Pero qué interesante haberlo preguntado, porque si no solamente me hubiese quedado con una de las interpretaciones de ese hecho. Entonces, por supuesto, creo que el mal existe, es muy obvio, pero a mí me parece que, por ejemplo, a mí esto me ha costado menos entenderlo que cuando he hecho investigación sobre crímenes de violencia machista. Muchísimos de los crímenes de violencia machista que he investigado en España, mi conclusión última era que seguimos sin entender mucho de lo que hay detrás de las violencias de género, porque sigue costándome mucho entender pese a toda la teoría, y que realmente en algunos casos eran psicopatías, es decir, no se podía entender desde otro lugar, ¿no? Y creo que además cuando se mezcla el activismo con el periodismo se corren riesgos terribles, como reducir las explicaciones a eslóganes, ¿no? Cuando se dice, no, los feminicidas que son hijos sanos del patriarcado. Hay algunos que sí y hay otros que no, que hay psicopatía también. Y esto lo vinculo con lo que ha dicho Cruz, porque es verdad que efectivamente detrás de algunos de estos crímenes o de estos asesinos y de estos vándalos y criminales hay problemas de salud mental, y creo que hay un tema que no estamos afrontando, que es las cárceles están llenas de personas con problemas de salud mental, que tienen que estar encerradas porque son un problema para la seguridad, pero que a lo mejor una prisión no es el lugar en el que tienen que estar, ¿no? Y por último, hay otros malos a los que no atendemos y que generan también mucho sufrimiento, y por ejemplo son los miembros de los consejos de administración de la banca, que durante los años entre 2011 y 2014 ejecutaron decenas de miles de desahucios, dejando a decenas de miles de familias en la calle, simplemente por mantener su política de aquí no se perdona a nadie, y por tanto vamos a mantener nuestros beneficios multimillonarios. Y ahora hemos visto que BBVA, el Banco Santander, acaban de hacer públicos sus beneficios, que han sido mayores que los que han recibido desde 2018, de los que han ganado, a la vez que están despidiendo a decenas de miles de trabajadores y cerrando sucursales en muchísimos pueblos, condenando a las personas que viven en los pueblos a no tener forma de gestionar sus propios ahorros, muchas personas mayores, ¿no? Y a mí estos malos, estos sábaros, que generan tanto dolor como los que están en los consejos de administración de las energéticas, me parece que muchas veces no les prestamos la atención e incluso a menudo son tratados como hombres de éxito, ¿no? ¿Qué oportunidad están perdiendo? A partir de esta noche no le funciona la tarjeta de crédito. Bueno, empezando por ahí, digo que hay una teoría de un profesor americano que se llama Robert Hare,
que ha estudiado los psicópatas como nadie, y en España quizás Vicente Garrido, en Valencia, que habla de psicópatas integrados. Tiene una teoría fantástica, que es la que ha explicado Patricia, desarrollada, que esta sociedad favorece a los psicópatas. Favorece, un psicópata es integrado porque si eres un psicópata eres egoísta básicamente y vas a tener éxito casi seguro. Luego el psicópata que mata es una minoría, que son los psicópatas, digamos, pringados, los que no han sabido seguir ese escalón, esa escalera mecánica que hay hacia el éxito, ¿no? Eso hay un montón de... Sigo por el yihadismo y por la condición humana. Los autores del 11M en Madrid en 2004 se escondieron en un piso en Leganés, allí se volaron y mataron a un inspector de los GEO. Y el más chiquitín de los terroristas, que tenía 19 años, Rifat, era un chaval que entró allí, lo que hablaba ella, por formar grupo, porque era un grupo de teatro, le fueron llevando, era un chaval que no tenía familia en España, acabó allí, acabó siendo un asesino de masas. Cuando ya todos tienen los cinturones puestos, se van a inmolar, van a morir todos, él se mete debajo de la cama. O sea, él siente esa pulsión de decir, coño, no me lo creo, obviamente se muere. Psicópatas, obviamente hay niños en España, hablamos de los psicópatas pringados, no de los bancos. Hay niños en España que degüellan gatos y que pegan a sus madres. Claro que los hay, están en centros de menores algunos de ellos, son muy pocos, no llegan a 100, 80, 100 al año, pero sí que los hay. Y hay unos indicadores de psicopatía, que los ha estudiado Jara y otros científicos, que hablan de crueldad con animales, especialmente mamíferos, que hablan de determinadas respuestas a partir de 12, 13 años. Y hay toda una serie de estudios, yo tampoco soy experto en ello, pero sí que hay una serie de marcadores que se están viendo para tratar de pronosticar cuándo un chaval va a correr esos riesgos de convertirse en un psicópata. Diferentes de la cura, que no existe cura en ningún país. Dinamarca ha intentado unas cosas, Canadá ha intentado otras, y no hay cura para un psicópata real, integrado o no, no tiene cura. Me estáis dando un miedo, no sé a vosotros. Mira, eso que ha dicho Patricia, muy breve, ¿no? Yo recuerdo una entrevista, creo que tú también le has entrevistado, Luis, son los que se dedican al análisis de la conducta de la Guardia Civil, ¿no? Que a mí me crearon un problema porque pusimos un titular y decía justo eso que dice Patricia, ¿no? Los mayores psicópatas se sientan en los consejos de administración. Tuvieron un problema los guardias civiles cuando dieron esa entrevista tremenda, pero lo decían por ese aspecto de integración, es decir, los psicópatas no van matando, pero los psicópatas no les da igual lo que les pase a los demás y si tienen que matar, matan. Simplemente eso. Ahora os haré una pregunta última en la que os pediré un minuto de respuesta, pero es que me habéis recordado un chiste que contó Aimar Bretos en la SER hace un par de noches, que es un chiste que contó Draghi en una cena. Draghi, el primer ministro italiano que acaba de dimitir, contó en una cena de periodistas hace 2 o 3 días, que dijo... o sea, un señor que se está muriendo y le tienen que hacer un trasplante de corazón y le vienen y dicen, ahí tenemos 2 corazones, uno de un joven de 25 años que está fenomenal y no sé qué, y otro corazón que es de un anciano de 83 años, ¿cuál quiere? Puede elegir. Y el anciano es banquero y dice, el del banquero, pero si es mayor, ¿no quiere mejor el del joven? Dice, no, porque no lo ha usado nunca, ¿no? Ese corazón. Y Draghi mismo, que era jefe del Banco Central Europeo y primer ministro italiano, contó este chiste. Entonces, como nos quedan 4 minutos, os quiero pedir, tenía muchas preguntas, voy a elegir una y os pediré un minuto a cada uno para la respuesta. Habéis mencionado el asunto Villarejo. ¿Qué hacemos con esto en el sentido de nosotros utilizamos a las fuentes nos utilizan a nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con un asunto así? Casi me atrevo a deciros que invitamos a la dirección de la Semana Negra a que el año que viene hagamos una mesa redonda de 2 horas para debatir esto. Mirad, yo hoy lo comentaba anteayer en la rueda de prensa que dimos aquí en la semana, porque surgió el tema de Villarejo. Yo tengo un debate interno, tengo una cuestión no resuelta sobre qué hemos de hacer la prensa con aquella información que nos pasan las fuentes, porque ellos quieren o porque lo preguntamos, que han obtenido la información de una forma cruenta, ilegal y bastarda, como es el caso. Cuando lo sabes, Carlos. Y cuando lo sabes, porque, ¿no? Claro, tienes que saber que han obtenido la información de una forma cruenta y bastarda, que a toro pasado es muy fácil y tú lo sabes. Claro. Bien, ahí hay un debate, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿La utilizamos o no la utilizamos? Y si la utilizamos, ¿la hemos de utilizar en su integridad o hemos de tener
la templanza de hacer aquello, ¿no? Aquello que hacían mis abuelos con el grano, ¿no? El mover el cacharro hasta que quedara exactamente lo que es, en términos jurídicos, ¿no? Lo que es, ¿cómo se dice?, relevante para la causa, ¿no? Por lo tanto, las intimidades de aquel que el señor Villarejo investigó deberíamos ser suficientemente... Digo deberíamos de ser, pero no sé si lo deberíamos de ser. Es decir, yo tengo un debate sobre... Yo he filtrado, es decir, yo he difundido y he hecho noticias de grabaciones de Villarejo que obtuvo de forma ilícita y que además son torcidas. Yo lo he hecho. Yo en mis medios, donde trabajo, lo he difundido, ¿no? Y no me queda un buen sabor de boca. No sé si he hecho bien. No sé si el hecho de que fuera de interés para la ciudadanía, o yo que creo que era de interés para la ciudadanía, justificaba el hecho de que las utilizase cuando yo sé que este tío es un tipo despreciable, que ha utilizado métodos despreciables, antidemocráticos y de los que nos tiene que avergonzar como conciudadanos a todos para ello, ¿no? Lo tenemos que utilizar. Me decía el miércoles el magistrado Pijuan, si estabais aquí pudisteis escucharlo, él me decía, bueno, no te pases de exquisito y de pulcro, porque entonces no informarás de nada hasta que no haya sentencia firme del Supremo, claro, ¿no? Por lo tanto, yo no sé muy bien qué hemos de hacer. Lo que sí que sé es que a mí me hierve un debate interno ético mío que tengo que resolver. Cada uno que haga el suyo si lo quiere hacer, pero yo constantemente estoy centrifugando lo que hago y cómo lo hago, porque estamos sometidos a montones de presiones, de intereses. Es un material muy sensible que tenemos entre las manos, no solamente la información de la crónica negra arquetípica, sino esa crónica negra de cuello blanco, ¿no? Política, económica y tal, es aún mucho más desagradable, mucho más dura para el periodista para poder desembarazarse. Y yo no lo acabo de tener claro. Espero en los próximos meses, y quizás el año que viene tenemos a bien de hacer un debate al respecto, poder venir con una teoría que aún no he fabricado. Lo que sí que no me siento demasiado a gusto en este caso, y con todo lo que hay alrededor, con mi traje de periodista. Hombre, sobre todo si ya entramos en el caso concreto de La Sexta, de publicar algo que sabes fehacientemente que es mercancía averiada, que es lo que ha pasado. O sea, me imagino que cuando tú has publicado algo... Sí, no me refería exactamente. O sea, te hablo de un debate más personal mío, porque yo no tengo... En fin, o sea, me imagino que cuando tú has publicado algo, creías que era una buena información. Yo no he hablado jamás con Villarejo. Para mi desgracia... Eso te iba a decir. Para mí, desgracia. Porque es que ahora toro pasado es muy fácil. Pero ¿y los que nos hemos sentado con Villarejo sin saber que era Villarejo y lo hemos publicado? Ojalá. ¿Qué ha pasado? Y los que se han sentado con Villarejo como una fuente reconocida por la policía, que sabían que era Villarejo y que estaba con el barniz de Villarejo, es que a toro pasado es muy fácil. A toro pasado es muy fácil. Perdonar por sacar esto en el final. Vamos a intentar rematar. Carlos, remata. Totalmente de acuerdo con lo que dice ella. Yo ya me hubiera gustado tener, por desgracia para mí no lo hice, porque tuve un no acceso a un ámbito de información que era absolutamente, que picaba la curiosidad de cualquier periodista que se preciase. No lo hice, por el contrario, estoy amenazado directamente por Villarejo, porque le publicó un par de artículos que titulé Ratas con pistola y placa oficial. Quiere decir que hay gente que... Bueno, con eso está todo dicho. No, es que tenemos que cerrar. Sí, pero todos aquellos que critican a aquellos que bajan a las cloacas a obtener la información, porque la información está allí. Sí, claro. No calentitos en invierno y fresquitos en verano, como decía mi abuela. Está allí. Claro. Todos aquellos listos, eruditos, pulcros y éticamente impolutos gurús de la comunicación que ahora critican que la gente bajemos a la cloaca a buscar información. ¿Cómo se iban a enterar de la cloaca, Carlos? Creo que tenemos que cortar, ¿no? Permíteme que acabe, por favor. Permíteme que acabe. Aún sabiendo que nos van a morder las ratas. Claro. Eso es periodismo. Lo otro es pseudoperiodismo, es un sucedáneo, es nada. Venga. ¿Y cómo se iba a enterar la gente? ¿Algo que añadir? ¿Cómo se iba a enterar la gente de que existe Villarejo y de que existen las cloacas si no lo hubieran contado los periodistas? Y si no hubieran bajado los periodistas a las que cloacas. Sea muy relevante para la causa, porque me van a cortar el cuello, me están haciendo. Es que algo muy relevante. Puede hacer esta pregunta faltando 3 segundos. Invitar a Villarejo el año que viene, que estará encantado seguro. Lo digo totalmente en serio. Gracias a Lo digo totalmente en serio y estará encantado. Gracias a todos.
Venga, dispara. Sí, claro, que yo creo que nadie está juzgando ni está criticando a Ferreras, que no es solamente director de Bueno, Al yo Rojo sí, Vivo, ¿eh? si a la Sí, empresa, sí, no, sí, no, yo que sí. por bajar a las cloacas, lo que es condenable y va en contra de todo el código deontológico que publique algo sabiendo que no está contrastado, que hay que bajar a las cloacas. Yo no hablo de ojalá, Ferreras, Patricia, pero- hablo de periodistas o pseudoperiodistas o pseudo lo que sea que han criticado a los que se han reunido con Está claro. Villarejo. Ángel, el próximo año mesa sobre los papeles de Villarejo, los audios de Villarejo. Gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas
más ayúdame, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.